¿Cuáles son los dos impuestos más poderosos que todo emprendedor tiene que conocer? Tiene que conocer la regla de juego del impuesto a la renta y del IGB. Vamos a hacerlo, pero esa parte importante, directo a la yugular, como tú lo tienes que aplicar. En el caso del impuesto a la renta, recuerda que siempre que el impuesto a la renta, ¿qué significa renta? Ganancia, beneficio, excedente, utilidad. Cuando tú tienes en una actividad un beneficio, una utilidad, una ganancia, un excedente, ¿qué cosa debes pagar? Impuesto a la renta. ¿Clarito? Clarísimo. Así de simple. Mira qué chévere la tributación y que era un conocimiento para ti. Pero el gran mito que nos puso el sistema es, eso no es para ti, busca otro. No, señor, este es tu tema. Fíjate entonces, y se calcula de una manera muy sencilla el impuesto a la renta. Tú tienes tu empresa y tú has vendido al cierre del año 100,000. Ya has gastado en alquileres, en personal, en gasto de movilidad 80,000. ¿Cuánto es tu ganancia? 20,000. Y ahí se aplica el impuesto a la renta. Ese es el impuesto a la renta. Así de sencillo, así de simple. En la ley del impuesto a la renta es un Coquito. ¿Te acuerdas de Coquito? Claro, muchos de ustedes no saben quién es Coquito. ¿Quién se acuerda de Coquito? ¿Se acuerdan? Últimamente está que sale Coquito de nuevo, ¿no? Yo recuerdo, porque ustedes saben, pues, la cantidad de años luz. Mi primera enamorada fue Juanita, ella de Arequipa. ¿Usted se imagina? Entonces yo sí me acuerdo de Coquito. Coquito era un libro bien didáctico. Cuando estabas en inicial, para que aprendas a distinguir los colores, a aprender a las primeras vocales, oye, ese librito te llevaba de la manito y tú de pronto aprendías primero a distinguir, a captar gráficamente y luego aprendías a redactar, ¿no? Y Coquito luego te acompañaba en primer grado, en segundo grado, tercer grado y te volvías un experto sin darte cuenta de que estabas aprendiendo gramática, fonética. Era bien sencillo y así tiene que ser la transmisión de conocimiento sencillo. Mucha gente confunde el tema de los impuestos. La SUNAT, ¿qué hace? Te confunde. Y en la confusión dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, así, clarito como Coquito. Mira, ¿cómo está el impuesto a la renta? ¿Cuánto vendiste? 100,000. ¿Cuánto gastaste? 80,000. ¿Cuánto es tu utilidad? 20,000. ¿Cuánto vas a pagar sobre eso? Quiere decir entonces que tú tienes que hacer tu estrategia, ¿dónde? En el gasto. ¿Qué gastos vas a reconocer? Indudablemente lo que corresponda al negocio. Luego ya la tasa puede cambiar. Lo importante es que en tu chip, en tu mente, ya tienes que tener la estructura del impuesto a la renta como en este momento la tienen toditos, ¿correcto? Ya viene el MIPE tributario, ya viene el régimen general, cómo se aplica la tasa, ¿no es cierto? Las diferencias que hay, ¿no es cierto? Una tasa, como me lo dice acá mi equipo ganador, del 10% o del 29.50, ¿correcto? Pero ya tú tienes el criterio y el concepto y te vuelves en red. Simplemente pagas el 1.5%. Entonces, ¿quiénes están obligados a pagar este impuesto? Todas las personas que hacen negocios, todas las personas que hacen negocio y están en el MIPE o en el régimen general. ¿Quiénes más? La sociedad anónima, la SRL, la asociación, la EIRL y cualquier negocio, persona natural con negocio, un taxista, un ambulante, una persona que hace actividad y que tiene ganancia, está sujeto al impuesto a la renta, ¿correcto? Y muy bien, ¿y cómo se determina? Fíjate, eso simple que vistes, 100 menos 80 y 20, ahí está. Tú comienzas ahora entonces a conocer la estructura financiera de tu negocio, te conviertes en ganador. Indudablemente, tienes ingresos menos el costo de venta. ¿Qué es el costo de venta? Lo que tú gastas para vender tu producto. Gastas en alquiler, gastas en personal, tu costo de vender. Y eso va a dar una utilidad. Pero luego sobre esa utilidad vas a deducir el gasto de personal, el gasto de alquiler, el gasto de mercadotecnia y te va a salir la utilidad. Fíjate, ahí está. Sencillo, mira, tú vendes 100,000, tu costo de vender es 50,000, pero además pagas alquiler, pagas a los empleados, pagas planilla, te queda una utilidad de 20,000 y pagas la tasa del impuesto y ese es el impuesto a la renta. Entonces, ¿pero qué ocurre? El impuesto a la renta que corresponde al MIPE y al régimen general, ojo, al MIPE y al régimen general, va a dar lugar a que durante el año hagas pagos a cuenta. Mes a mes hagas pagos a cuenta. Ese pago a cuenta, ¿por qué? Como el impuesto recién se va a conocer en diciembre, cuando tú sumes todos tus ingresos y deduzcas todos tus gastos, va a salir la utilidad.
entonces el impuesto debieras pagarlo el 31 de diciembre, porque en ese momento recién vas a conocer cuánto es tu utilidad. Pero ¿qué te dice la ley? Oye, Juancito, yo no quiero que tú sufras pagándome en una sola etapa. Vamos a hacer lo siguiente, págame a cuenta, partecitas del año, mes a mes, y ahí vienen los pagos a cuenta. Entonces, los contribuyentes tienen la ventaja de hacer pagos a cuenta mensualmente, y esos pagos a cuenta que tú haces mes a mes, al final del año te van a servir para que tú deduzcas el impuesto, ¿correcto? Entonces, fíjate, mes a mes haces pagos a cuenta. Ese pago a cuenta te sirve como un crédito contra el impuesto final. Entonces, los adelantos se calculan utilizando el 1.5 o el promedio del impuesto pagado en el año anterior. Haces un pago parcial. Al final del año, ¿qué va a suceder? Fíjate, si tú has vendido 10,000 soles y tu pago a cuenta es 1.5, quiere decir que has pagado 150 soles. Mes a mes has estado pagando una cuenta. Al final del año, observa que hay dos columnas. Parte extrema aparece el pago a cuenta y en el otro extremo aparece la renta anual. Al final del año ¿qué hay? El impuesto a la renta 30,000 menos el pago a cuenta 25,000. ¿Cuánto vas a regularizar? 5,000. De tal manera, entonces, que tengas la facilidad de pagar tu impuesto al final del año un cachito. Esa diferencia entre el anual menos la cuenta, ¿correcto? Y así te conviertes en ganador. Y el otro impuesto importante es el impuesto general a las ventas, el IGB. Mucha gente sufre porque cree que el IGB es utilidad. No, señor, el IGB es el impuesto que grava las transacciones que tú haces, ¿correcto? ¿Qué cosa afecta? ¿Qué cosa grava? ¿Por qué operaciones se paga? Por la venta en el país de bienes muebles, por la importación de bienes, por la prestación de servicios que haces, por los contratos de construcción o por la primera venta de bienes inmuebles efectuado por las empresas constructoras. Esas son las operaciones que deben pagar el IGB. ¿Y quiénes están obligados a pagar ese impuesto? Indudablemente, todos los contribuyentes que se encuentran en el régimen especial, en el MIPE tributario y en el régimen general. El único que está excluido son los del RUS, pero todos los demás, los del RER, los del MIPE y los del general, tienen la obligación de pagar el IGB, salvo aquellas zonas que gocen de privilegios, como es la zona de la Amazonía, la región selva, que van a estar exonerados, o algunas actividades que la ley expresamente dice que están exonerados, como es el tema de la educación, por ejemplo, o la venta de productos naturales, la papita, los choclitos en estado natural se encuentran exonerados. Entonces, ¿cómo se factura? 10,000 más el IGB, 18%, 1.800. Quiere decir que de esa manera es como los contribuyentes, los emprendedores, deben efectuar el pago del IGB. Pero hay algo bien chévere que una vez que se determina el impuesto de las ventas, van a tener derecho a recuperar el impuesto de las compras. Así se liquida el IGB. Observa, recuerda cómo se liquida el IGB. Ya sabes cómo es renta. Ahora es necesario que reconozcas cómo se hace el IGB. Ahí está el cuadrito. Lo bueno que tú lo tienes a la mano. Fíjate arriba, vende televisores, 15,000. 18%, 2.700. Entonces, en la venta debe pagarle a la zona 2.700. Pero él ha comprado para vender. Compra-venta. Compró un televisor a 10. En ese momento, cuando le emitieron la factura, tenía 1.800. Entonces, le tiene un derecho al crédito fiscal. Llega el mes y va a liquidar el impuesto. Entonces, el débito fiscal, ¿qué cosa es? El IGB de la venta. Viene arriba, 2.700. Y tengo abajo el crédito fiscal, el IGB de la compra, 1.800. ¿Cuánto le debo pagar a la SUNAT? Entonces, 900 soles. Eso es lo que hacemos mes a mes. ¿Correcto? Mes a mes es la operación que debo hacer cuando las empresas tienen operaciones afectas al IGB. Voy a tomar siempre el IGB de las ventas. ¿Cómo se llama? Débito fiscal. Y voy a deducir el IGB de las compras. ¿Cómo se llama? Crédito fiscal. 1.800 y voy a pagarle 900. Entonces, un tema muy importante que debemos tomar en cuenta es que para liquidar, para pagar el IGB mes a mes, yo debo tener las operaciones de compra vinculados al giro del negocio. ¿A qué se dedica el negocio? Al restaurante, es una electromecánica, es un hotel. ¿A qué se dedica? Entonces, todas las operaciones de las compras te van a servir para deducir el IGB como crédito fiscal, mes a mes.
Y obviamente el IGB se paga, como todos los tributos, al mes siguiente. Recuerda que hay un cronograma. Ahora la ley también ha creado sistemas en la cual te va cobrando en forma adelantada, que se llama el sistema de tracción, el sistema de retención y el sistema de percepción. Simplemente son maneras de cobrarte el IGB. Entramos a la etapa solamente para subrayar los aspectos más relevantes para seguir construyendo nuestro escudo fiscal a nivel de la renta empresarial. Indudablemente la pregunta era cómo escoger el mejor régimen tributario que más me beneficie, ¿no es cierto? A la luz de lo que hemos repasado en este momento. Hemos aprendido, por ejemplo, en el tema del régimen especial, un régimen que normalmente te es útil cuando tú no tienes cómo sustentar las compras. Estás en un modelo de negocio, estás en una actividad en la cual la mayoría no da comprobante de pago. Entonces tú no tienes cómo justificar tus compras, tus gastos. Entonces, ¿qué régimen escoges? Escoges el régimen especial. ¿Por qué? Porque aquí vas a tributar solamente sobre la base de lo que facturas, sobre la base de lo que vendes, ¿correcto? Ahí vas a ser lo más poderoso. O William dice, oye, Enrique, ¿debo sacar también otra cuenta bancaria para renta primera, segunda, cuarta y quinta? No, de ningún modo. Solamente cuando tengas un negocio, la renta es tu negocio. Las demás no hay problema, funcionan con una sola cuenta. Ahí no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces, en el régimen especial, ¿quiénes pueden acogerse? Cualquier persona natural o cualquier persona jurídica que venda bienes o que preste servicios. Pero hay que tomar en cuenta que ya tú conoces cuáles son los parámetros, ¿no es cierto? Que las ventas no pasen más de 525,000, que los trabajadores no sean más de 10 trabajadores y que los activos, las máquinas o equipos no sean más de 126,000. Esas son las reglas de juego mínimo que tú tienes que conocer hoy para estar en ese régimen. Ese régimen, ¿cuándo te conviene? Ese régimen te conviene cuando tú vas a estar en una actividad en la cual la gente no te da factura. Ahora, es bueno también recordar qué actividades no pueden estar en ese régimen. Hay actividades prohibidas que este régimen no permite y hay que tomar mucho en cuenta, como por ejemplo, quienes realicen actividad de contrato de la construcción. O sea, ninguna empresa que se dedique a la construcción puede estar en el RER. ¿Quiénes? Los que presten servicio de transporte de carga de mercancías. No aplica. ¿Quiénes más? Los notarios, los servicios de contabilidad, los servicios de auditoría, los servicios de asesoría en materia de impuestos, los comisionistas, los que venden a comisión, no pueden estar en el RER. Los intermediarios de seguro, las actividades jurídicas, de arquitectura, ingeniería, de informática, ellos no pueden estar en este régimen, ¿correcto? Por lo tanto, la ley los va a decir expresamente que en ese caso ellos no tributan. Mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Me dice Freddy, ¿qué pasa si solamente vende equipos? Si solamente vende equipos y no presta servicios, pueden estar en este régimen especial. Por eso es que yo les recomiendo que vayan a un régimen más poderoso, que es el famoso MIPE tributario, porque ahí nadie te prohíbe nada. ¿Cuándo puedes acogerte al RER? Tú recuerdas que puedes acogerte al inicio del año o durante el año. ¿Cómo se calcula el impuesto en el RER? Simplemente lo que facturas, el 1.5. Mes a mes, ¿cuánto facturaste? El 1.5, y eso es todo lo que pagas con respecto al impuesto a la renta. Las empresas del RER no están obligadas a presentar declaración anual, simplemente presentan su declaración mes a mes. En la renta, ¿cuánto van a pagar? El 1.5. Y el IGB lo liquidan, como hemos recordado, mes a mes. Por ejemplo, si esta empresa, presta un servicio de 10,000 y tiene un impuesto del 1.5, son 150. Y esto lo va a realizar directamente por la plataforma de la SUNAT para el pago del 1.5 mensuales. Ahora, lo importante y bueno es que estos negocios del RER tienes que tener cuidado con los libros de contabilidad. Vuelvo nuevamente a ese tema por la importancia que tiene en el negocio, ¿correcto? Tienes que tener tu registro de compras, tu registro de ventas, ¿no es cierto? Tu planilla de trabajadores. Indudablemente, con cuántas personas prestas el servicio o vendes los bienes. Eso requiera que tú tengas a plena disposición, ¿correcto? Y en el caso del RUS, has aprendido, este es un régimen que te simplifica la vida porque simplemente pagas una cuota fija por todo concepto de impuestos. Ellos no pagan renta ni pagan IGB, pagan una cuota fija de 20 soles o 20 lucas. Cuando boletean hasta 5,
Y cuando boletean hasta 8, 50 lucas. ¿Correcto? Eso es todo. Dice Sergio, lo que venden en el RER tienen que ser las cosas que he comprado con mi factura de compra. ¿Necesariamente? Pues claro que sí, para eso es el negocio. O puedo vender cosas que traigo de mis viajes a USA. Si tú importas equipos, entonces declara la importación y lo puedes vender. Nadie te prohíbe, Sergio, nadie te prohíbe. Entonces, en tu objeto social de tu negocio, puedes vender todos los bienes y servicios, siempre y cuando no se encuentre dentro de las actividades prohibidas. No hay ningún límite. Ahora, ¿quiénes se acogen a este régimen? En el régimen RUS, recuerda tú que solamente aplica a personas naturales. Y estas personas naturales siempre y cuando sus ventas como máximo no sean más de 8,000, en el caso de la segunda categoría. Y ojo, no deben realizar operaciones en más de un local. Basta que un negocio del RUS aperture un nuevo local, ya no le corresponde. ¿Correcto? Ojo, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Le comentaba el caso de otro contribuyente que por falta de conocimiento aperturó un restaurante y luego la cosa mejoró, aperturó otro como establecimiento anexo. ¿Puede estar en el RUS? No procede. Tiene que cambiar de régimen obligatoriamente. ¿Correcto? Ojo, y el valor de los activos en este negocio no deben superar los 70,000. Mira, lo importante es señalar que este régimen único simplificado es exclusivamente para una persona natural. Claro que sí. Recuerda que solamente puedes tener un establecimiento, no puedes tener dos. ¿Correcto? Por la misma razón, no vas a tener pues 10 RUS. Clarísimo, William González. Ojo con ese detalle. Entonces, tú te puedes acoger a este régimen al inicio del ejercicio, al término del ejercicio o durante el ejercicio. Lo puedes hacer en cualquier momento, no hay ningún problema. Ya tú sabes que si estás en la categoría 1 pagas 20 lucas, si estás en la categoría 2 de 5 a 8 pagas 50 lucas. ¿Correcto? Acá no se presentan formularios, no se presentan balances mensuales, no se presentan declaraciones anuales, simplemente se paga mes a mes. De tal manera que en esa boletita vas a declarar el régimen que te corresponde. ¿Correcto? Entonces, de esa manera es como tú debes utilizar el régimen tributario. Por ejemplo, dice, oye Enrique, ¿qué tipo de comprobante o régimen debo usar para tributar en el dictado de cursos digitales para diversos países o presenciales? Son dictados para personas naturales. Si aplico el régimen MIPE, debo pagar 18% del IGB y eso me eleva el precio de los cursos. ¿Puedo usar el RUS? Ojo, en el caso del RUS normalmente va a aplicar para servicios que prestas en el país. Lo que hay que definir es si acá vas a prestar a través de una plataforma y todos los servicios son prestados en el país, tú puedes básicamente escoger si es una asistencia, una asesoría, pues son pocos participantes, es mejor que lo hagas con tu recibo de honorarios. Recuerda que en tu recibo de honorarios tú estás exonerado hasta 38,500, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no tienes una cantidad pues, de participantes y eso lo puedes hacer con el recibo de honorarios, una asesoría, una asistencia en educación a estas personas y a través de tu recibo honorario puedes darle tránsito a los ingresos que tú vas a ir declarando, ¿correcto? Ojo, me dice, ¿qué pasaría si tiene dos activos de un vehículo y una casa con mayor al monto de 70,000 y abre un pequeño negocio con el RUS? No procede. Recuerda que el RUS tiene un parámetro. Fíjate acá está el parámetro en los comprobantes de pago. Ahora, recuerda que en este régimen no tienes ninguna obligación contable respecto a este pequeño régimen, pero ya tú sabes que desde el punto de vista de emprendedor exitoso, implementa tu contabilidad, sea cual fuera el régimen que tú tengas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se recomienda al emprendedor ganador? Que tenga su registro de compras, que tenga su registro de ventas, que tenga su planilla de trabajadores para que se convierta en ganador. Por lo tanto, aquí la clave del éxito de todo emprendedor ganador es la importancia, el conocimiento y el manejo de los libros contables y los libros societarios. Estoy reiterando este tema porque la mayoría de emprendedores que caen en una fiscalización es porque no tienen, porque no cumplen las condiciones que la ley establece para sus libros contables y para sus libros societarios. Por eso ahí la importancia. Se va a convertir en la clave del éxito o en el talón de Aquiles si no se le pone el interés.
Indudablemente ustedes que están aquí le ponen todo el interés. Dice Aide, en turismo hay muchos ingresos que no están afectos al IGB. En este caso, por la venta de estos ingresos, debo girar factura o boleta con IGB o debo girar como inafecto, así sea peruano, porque solo extranjero que no incide más de 60 días se exonera como exportación. Ojo, en el sector turismo, si la operación se encuentra exonerada, indudablemente yo voy a emitir mi comprobante sin IGB, Aide. No hay ningún problema, ¿correcto? Porque la actividad se encuentra en el marco de lo que establece la ley del IGB, exonerados. Indudablemente hay que tener cuidado con el turismo receptivo y en el caso de la calificación de exportación de servicios. ¿Para qué? Porque la exportación de servicios también califica como una operación libre de IGB. Ojo, en el RUS, los maestros albañiles pueden emitir boletas a una constructora que los contrate en vez de recibo honorarios. Normalmente, recuerden que el RUS es para negocios y entonces como negocio tiene que emitir ¿qué cosa? Normalmente el negocio emite RUS, pero cuando yo presto un servicio, yo presto un arte o en este caso un oficio, normalmente estas personas deben emitir su recibo de honorarios. Ahora, observa entonces la importancia de los libros de contabilidad de los negocios. Te sirve para llevar el registro contable y el registro de las operaciones financieras de la empresa. Y dependiendo del tipo de contribuyente y la categoría o el régimen que te encuentres, sabes los libros que tienes que llevar. Ya conoces la importancia del registro de compras, porque este libro te va a permitir sustentar, justificar el crédito fiscal, por qué razón tú tienes derecho a rebajar el IGB. El registro de ventas, las operaciones que tú declaras mes a mes, tiene que estar en este libro de esa manera detallado, el número de comprobante, la fecha de emisión, el concepto, el importe y el IGB. Este libro te permite anotar en orden cronológico y correlativo todas tus operaciones para que tú seas ganador. Pero las operaciones día a día, ¿no es cierto?, que hace el negocio, esto va en el libro diario, como un diario, como cuando tú hacías tu diario, ¿te acuerdas? Entonces aquí vas a anotar todas las transacciones en forma cronológica. Indudablemente, esto lo va a hacer tu contador, el estudio contable, la oficina que te respalde, los profesionales de la contabilidad, los que dominan este tema, te van a ayudar. Lo que tú tienes es que conocerla. Igual como el libro mayor, igual como el libro de inventarios y balances, igual como los libros contables que la norma va a establecer. Ya hemos visto que en el caso del RUT, ellos están libres de todo, ¿correcto? Y en el caso del RER, simplemente registro de compras, registro de ventas y el diario simplificado. En el MIPE tributario, tú has aprendido hace un momento que tenemos 3 niveles dentro del MIPE. Si estás hasta 300 UITs, si estás en 300 hasta 500 y si estás de 500 a 1700. Te das cuenta entonces de qué manera debes llevar el control de la implementación de tu contabilidad en tu negocio. Conforme tus ventas vayan superando, tú vas a tener la ventaja de llevar estos libros que te van a ayudar a conocer, a manejar, a administrar tu negocio. ¿Correcto? Entonces ahí lo tienes en tu libro virtual. Eso queda para ti. Imprímelo, tenlo pegado ahí en tu cabecera para que lleves siempre el control de qué libros debes llevar si estás en el MIPE, dependiendo del rango de tus ingresos al cierre de cada año. O sea, tú ves tus ingresos cerrados al 2020 para ver los libros que llevas en el 21. Cuando cierres el 21, ves cuánto llegaste de ingresos al 31 de diciembre y sobre esa base ves dónde te ubicas. Y según dónde te ubicas por tu rango de ingresos, vas a implementar tu contabilidad, vas a exigir que esos libros se lleven a la mano. Igual, en el régimen general, observa, tiene 1, 2, 3, 4 tramos. Si alguno de ustedes ya está en ese régimen general, entonces tienes que tomar en cuenta este cuadro que te estoy dejando en tu libro virtual, tomo número 2. Qué chévere tener una herramienta de trabajo que me permita anticiparme a cómo debo llevar mis cosas para enfrentar cualquier situación, que en este caso no solamente con la SUNAT, sino también de tipo societario, de responsabilidad administrativa, porque tu libro va a reflejar el movimiento de tu negocio. Y ahí tienes entonces 4 niveles de ingresos y en función a los niveles de ingresos se van implementando los libros de contabilidad. ¿Hasta dónde está boleteando tu negocio? ¿Hasta cuánto está facturando? Ubícate y ve los libros de contabilidad. Indudablemente, para que este documento tenga valor, tiene que estar legalizado. Cuando es la contabilidad manual o cuando lo llevas en hoja suelta, salvo que sea ya computarizado o libros electrónicos virtuales que ya no necesitan ninguna legalización, ¿correcto?
No hay problema ahí. Ojo, dice Enrique, si yo alquilo 2 puestos, ¿se consideran 2 locales? Ya no sería RUS, sino red. Ojo, cuando tú alquilas, José Carmen, eso lo declaras como renta primera categoría. Ahí no tienes ningún problema. Ahí lo estás declarando como persona renta primera. Recuerda, cuando hablamos de RUS o red, estamos hablando de un negocio, ¿correcto? Y ahí cambia la figura. Entonces, lo que a ti te conviene, José Carmen, es declararlo como renta primera categoría y puedes alquilar pues la cantidad de locales que tengas y vas a pagar el 5%, ¿correcto? Así de simple. Igual, en los registros de compras y registro de ventas, ustedes tienen ahí su contador. Ustedes no hagan lo que no le corresponde. Zapatero a tus zapatos. Tú eres emprendedor, rómpela como emprendedor, pero no te pongas a llevar libros. Esa no es tu tarea. Para eso contratas un experto. Para eso tienes un profesional a tu mano que se va a encargar del detalle. Pero no cometas el grave error algunos de querer hacer todo. Y tú no sabes en qué casillero va una operación exonerada, una operación de exportación, una operación de importación. Zapatero a tus zapatos, mucho cuidado. Lo que sí tienes que conocer es los libros, las obligaciones, el contenido, para que tú puedas supervisar. Ojo, entonces tienen que estar legalizados y obviamente esos tienen que estar al día. Por lo tanto, tú tienes entonces toda la información para formular tu escudo fiscal a nivel de los 4 modelos de negocios. Fíjate, ahí entramos a este tema con la revisión que hemos hecho. Tú en este momento recuerdas esta ayuda y te ubicas en tu crecimiento empresarial. Empiezas tu escalamiento a nivel de RUS en los 2 niveles, hasta 5 con 60,000 al año o hasta 8,000 mensuales, cierras con 96,000, ¿no es cierto? O pagas 20 o pagas 50. Pero luego tú vas creciendo en tu actividad y entras al régimen especial, hasta $500,000 de soles en el año. Pero cuando rompes esa barrera, das un salto al MIPE tributario y ahí estás, ¿no es cierto? Hasta 3. Fíjate que tienes dos niveles, hasta 300 UIT y por encima. Y ya luego ingresas al régimen general. Entonces es ahí donde tú tienes que hacer tus estrategias. Dependiendo del régimen que mejor te beneficie, tienes que aplicar las estrategias para cada régimen. Como has aprendido en este momento de este compartir, que cada régimen tiene sus propias reglas de juego. Y tú tienes que adecuarte al régimen que mejor se beneficie con respecto a la actividad, con respecto al número de establecimientos, con respecto al equipamiento, a la maquinaria, a los socios y a la forma como vas a trabajar. ¿Vas a trabajar como persona natural? ¿Vas a trabajar como persona jurídica? ¿Cuánto vas a boletear? ¿Hasta 5,000 soles? ¿8,000 soles? ¿500,000? ¿Cuánto? ¿A qué actividad? ¿A quiénes le vas a vender? ¿A personas naturales o a personas físicas o a empresas? ¿O vas a vender únicamente a entidades del Estado? Vas a estar licitando. Ahí es donde tú tienes que hacer tu estrategia. Tú tienes que formular tu escudo fiscal, ¿correcto? Dice ahí, dice siempre es bueno tener una idea en general, así no te engañan fácilmente. Claro que sí, Moisés. Esa es la idea. Para eso tienes este conocimiento, Moisés. Te felicito, Moisés, que estés en esta audiencia junto con tu madrecita y que estés aprendiendo y que la estés rompiendo. Efectivamente, esta educación financiera es para que tú y yo, que somos emprendedores, debemos conocer, debemos tenerla clarísima para poder exigir, para poder controlar, para poder supervisar. Enrique, ¿cuál debe ser el honorario de un contador que lleva la contabilidad de un negocio MIPE? Es de la calidad del profesional que tengas. Pues. No se te ocurra llevar pues de 20 soles, ¿no es cierto? Tú tienes que previamente verificar si es un profesional de nota, si es una organización que tiene trayectoria. No vas a entregar pues tu información así y al peso, ¿correcto? Mucho cuidado. Acá no hay que una tarifita, ni que hay un solcito, ni acá hay contador. No. Acá juégatela. Si estás pensando en grande, haz cosas bien. No vengas acá con 10 lucas a llevar tu contabilidad y ahí vas a morir, porque ya has aprendido que hay falsos profetas. ¿Quieres que te opere un falso médico de la vesícula? Te va a sacar el riñón, campeón. Así de simple. Tienes que entrar a trabajar con profesionales para que a ti te vaya bien. Como por eso estás aprendiendo esto. No puedes estar al peso, no puedes estar a la peseteo si no tienes un profesional que te hable en estos términos, que implemente contigo esa estrategia. Ahí te vas a dar cuenta para que te vuelvas ganador. ¿Correcto? Si no, olvídate, como dice Moisés, te van a pasear, te van a engañar. Mira,
Entonces, así es como tienes que formular tu escudo fiscal. Tú has aprendido en el RUS todas las ventajas que tiene, los beneficios. Entonces, si tú estás, por ejemplo, emprendiendo un negocio y estás en 1.000, en 3.000, 5.000, 7.000, pues empieza todavía por acá como persona natural en el RUS. Todavía no te corresponde una persona jurídica, todavía no es el momento. Entonces te das cuenta. Además, si tú vas a hacer un negocio para consumidores finales, gente que no quiere facturas, sino quiere solamente boletas para sustentar su operación, entonces este es el régimen, porque tienes muchos beneficios. Por ejemplo, no llevas contabilidad, solamente haces un pago mensual, una cuota única, no pagas IGB ni renta. No estás obligado a presentar declaraciones anuales ni mensuales, estás libre. Esas son las reglas de juego que tienes que conocer, pero indudablemente tienes que recordar que este régimen es solamente cuando tú eres una persona natural y no debes exceder el monto mensual de tus compras ni tus ventas, ¿correcto? Máximo de 8.000 mensual y máximo de 96 anual. Y solamente puedes realizar tus actividades en un solo establecimiento comercial, si no estás frito, pescadito, ¿correcto? Muy bien, en el régimen especial tú has aprendido, este régimen es bien chévere. ¿En qué caso te corresponde? ¿En qué casos te conviene? Si tú estás en un negocio, en una actividad que no te dan comprobante de pago, este régimen te va a ser útil, porque simplemente vas a pagar en función a lo que facturas, en función a lo que vendes, y no le interesa tributariamente a la ley que tú justifiques, sustentes tus compras. Entonces, aquí solamente tienes la gran ventaja de llevar dos registros contables, el registro de compras y el registro de ventas, más tu planilla, obviamente, de trabajadores. Y presentas solamente declaraciones mensuales y emites todo tipo de comprobante de pagos y no estás obligado a presentar declaración jurada anual, ¿correcto? Entonces, ¿qué más puedes hacer ahí? Además, recuerda las reglas de juego para que tú hagas tu escudo fiscal en este régimen. No puedes tener más de 10 trabajadores en este régimen. Tu maquinaria y equipo no puede ser más de 126.000 y tus ingresos del año no deben ser más de $500,000. Entonces, estas son las reglas de juego que tú tienes que conocer para que hagas tu escudo fiscal cuando tienes tu negocio en el régimen especial. Varios de ustedes tienen este régimen. Pasen el tamiz, verifiquen, hagan bien su escudo fiscal, ¿correcto? Entonces, ahí pasas y tienes que recordar las actividades que están prohibidas, ¿correcto? Dice, por ejemplo, acá, ¿una persona que emite recibos por honorarios puede emitir boletas del RUS? Claro que sí. Recuerda, Freddy, por favor, todos ustedes pueden tener las 5 categorías de rentas. Tú puedes tener tu renta primera por alquileres, puedes tener tu renta segunda por intereses, puedes tener tu renta de tercera por tu negocio en el RUS, puedes tener tu renta de cuarta por honorarios, puedes tener tu renta de planillas, todo, Freddy. Ojo, Freddy, todas las rentas, nada te limita, nada te prohíbe. Puedes tener, tú eres un profesional de la contabilidad, tú eres un abogado que asesora y has puesto en tu casa una tienda, en tu cochera. Chévere, tu boletita, ahí juega con todo, ¿correcto? Entonces, fíjate, Enrique dice, Luis Neri, estoy en el MIPE tributario y estoy aperturando otra empresa. Por favor, ¿podrías explicar el tema de las empresas vinculadas? Claro, las empresas están vinculadas si es que tú, por ejemplo, hay diferentes maneras de vinculación. Administración común, el administrador de A es el administrador de B. Por socios comunes, el socio de A es el socio de B. Por gerencia común, el gerente de A es el gerente de B. Por transacciones comerciales, yo le vendo únicamente a esta empresa. Entonces, esos criterios se llaman criterios de vinculación. La norma va a poner porcentaje. Indudablemente, cuando hay empresas entre la familia, entre empresas vinculadas, SUNAT le va a poner el ojo. No es malo que las empresas estén vinculadas. Lo malo es cuando quieres hacer pecadillos. Quieres vender por debajo del precio. Quieres inflar los gastos, un gasto que cuando así le quieres pasar por 1.000.000, ahí te van a sacar el alma. Entonces no hay problema cuando los negocios están vinculados, siempre y cuando las transacciones se hagan al precio de mercado, al valor de mercado. Pero si esa vinculación es para simular operaciones, para sobrevaluar los gastos, eso no juega, te van a sacar el alma, ¿correcto? Muy bien, ahí están las actividades excluidas del régimen especial que ya la conocemos. Y yo te he recomendado un régimen muy poderoso
para que hagas tu escudo fiscal es el MIPE tributario. Ahí la tienes que romper. ¿Por qué? Porque aplica para cualquier actividad empresarial. No te vas a pasar la vida pensando, soñando, ¿estoy o no estoy? ¿Me corresponde o no me corresponde? Aquí puedes realizar sin ninguna restricción cualquier actividad, ¿correcto? Emites todo tipo de comprobante de pago y tributas en base a la utilidad. Ya tú sabes cómo sale la utilidad. Todos tus ingresos menos tus gastos te da la utilidad. Y sobre esa base participas con una tasa reducida. Y tienes el derecho, si el negocio comienza a bajar, a suspender los pagos a cuenta. Esta es una gran ventaja, porque no todos los negocios están en crecimiento permanente. Hay momentos de bajadas. Para empezar a subir, a veces baja, entonces tú tienes derecho a suspender los pagos a cuenta. Este régimen es bien poderoso, te ayuda. Esto es lo mejor de lo mejor. Ojo, dice, puedo emitir recibo honorarios a la empresa en la cual estoy, a la misma empresa. Si estás en planilla, recuerda que ya te lo han respondido, no se puede. Ojo con ese detalle. Y indudablemente, cuando vas a llegar a este régimen general, tiene que ser, ya estás en las ligas mayores. Indudablemente que acá tienes otras estrategias que aplicar, como por ejemplo, este régimen es cuando tú has transitado, ya tienes experiencia en los 3 regímenes anteriores, porque aquí las obligaciones son mayores, tienes más ventajas, pero indudablemente es más requerimiento. Tienes que llevar contabilidad completa, tienes que presentar declaraciones anuales y declaraciones mensuales, tienes que presentar tu balance de comprobación, tienes que presentar toda tu información financiera al detalle. Y ahí viene lo más importante, llegar a este nivel. ¿Correcto? Este es el régimen general. Y vamos a tomar aquí, a retroceder un poquito, a ver la estrategia en los gastos. Fíjense ustedes, a recordar en dónde y cómo debemos hacer el escudo fiscal en los gastos. Ustedes van a tener o ya tienen negocios en el MIPE o en el régimen general. Es ahí donde ustedes van a tener hacer su estrategia de gasto. Yo felicito que ustedes se mantengan ahí en la audiencia, que estén ahí en vivo, porque esto hace más chévere. Fíjense, recuerden que en el tema de los gastos de los negocios, ustedes tienen que identificar el giro del negocio y luego todas las operaciones vinculadas al giro del negocio, eso van a dar origen al que el gasto sea deducible. Si usted tiene una empresa de transporte, si usted tiene una empresa inmobiliaria, si usted tiene una empresa de criptomonedas, si usted tiene un negocio ya formalizado, entonces el tema central es de qué manera voy a estructurar los gastos del negocio. Recuerden ustedes que en los negocios, para efecto de pagar menos impuesto a la renta, ganar más dinero dentro de la ley, la estrategia está en el gasto. Por lo tanto, ese gasto tiene que ser causal, tiene que estar vinculado a la actividad. Lo que va a marcar la pauta para que yo haga mi estrategia de gasto es el giro principal del negocio. Entonces, todas las operaciones vinculadas al giro principal del negocio van a ser gastos deducibles, que sean necesarios para la actividad. Si yo tengo una inmobiliaria, ¿cuáles son los costos y gastos necesarios para que funcione este negocio? Si yo tengo una cafetería, si yo tengo un restaurante, si yo tengo un hotel, si yo me dedico a hacer préstamos, ¿cuáles son los costos y gastos necesarios para prestar ese servicio? Esos gastos son deducibles, pero indudablemente tienen que pertenecer al giro del negocio. Pero yo tengo que tener elementos adicionales. No solamente debo tener la factura, el contrato o la bancarización. No, señor. Tengo que tener algo más. Debo tener elementos o evidencias que demuestren que la operación es real. ¿Qué necesito? Por ejemplo, el contrato, la cotización, la orden de pedido, los medios de pago, los presupuestos, las cartas comerciales, los correos electrónicos, los informes de avance. Es decir, por ejemplo, gastos de viaje. Usted tiene que hacer viajes a visitar los clientes, a emprender mejor, a promocionar los servicios. Y usted tiene su negocio, por ejemplo, centralizado en Arequipa y viene a hacer una promoción acá en Lima. Entonces hace un vuelo, alquila un hotel y tiene gastos. Viajes, yo tengo que demostrar que fue un viaje de negocio. Entonces tengo el pasaje aéreo, tengo los gastos del hotel, los servicios de alimentación. ¿Me bastará eso únicamente para que el gasto sea deducible? La ley me dirá, no, tú necesitas demostrarme que es un viaje de negocios. Y entonces, ¿cómo le demuestro? Tengo la invitación a la feria, tengo las fotos, los videos, los documentos
que acreditan que es un viaje de negocio. Por ejemplo, hice una presentación acá en el Hotel Sheraton. Entonces tengo la factura de alquiler del Hotel Sheraton, tengo el video, tengo la foto, tengo la comunicación, tengo el registro de entrada de las personas que participaron en esta exposición. Es decir, tengo que tener documentos adicionales a lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Tener la factura, tener el contrato y tener el pago. Tengo que agregarle para darle solidez porque tengo que hacer mi escudo fiscal en los gastos y en consecuencia tengo que tener la cotización, la orden de compra, el presupuesto, la carta comercial, el correo electrónico de la institución, el informe de avance, la conformidad del servicio. Todos estos documentos van a darle sustento a las operaciones del negocio. Entonces, el negocio, por ejemplo, puede deducir los gastos de intereses por un préstamo. Puede tener también una pérdida extraordinaria. ¿Cuántos negocios desde el 15 de marzo han pasado por una serie de situaciones en las cuales hay pérdidas extraordinarias? O en todo caso tengo problemas con la cobranza. ¿Cuántos negocios no nos están pagando al 100%? Tenemos problemas en la cobranza. Y entonces eso necesita de la documentación para hacer el escudo en los gastos. Por ejemplo, si se trata de gastos de intereses, gastos financieros, para que esos gastos sean reconocidos en tu negocio, tienes que tener obviamente el contrato de préstamo. Debe en ese contrato estar la tasa de interés, debe estar la bancarización, debe estar el contrato legalizado. ¿Para qué se destinó el préstamo? Para capital de trabajo, para comprar mercaderías, para contratar más personal, para aperturar una sucursal. Tengo que demostrar para qué se usó el préstamo. Tiene que usarse para el negocio. No vaya a ser que yo saque un préstamo de la empresa para comprar acciones en otro lado. ¿Acaso mi empresa se dedica a la compra-venta de acciones? Mi empresa es una constructora. Yo tengo que demostrar que el préstamo se utilizó como capital de trabajo. Indudablemente se tiene que bancarizar la operación. ¿Qué estoy haciendo? El escudo fiscal de los gastos. En el caso, por ejemplo, que hubiera una pérdida extraordinaria, se incendió. Yo, por ejemplo, era un restaurante. Yo compro productos anticipados a 2 o 3 meses. Vino la pandemia, el 15 de marzo me cerraron, me fregaron, se perdió todo. Entonces tengo que tener cómo demostrar esa pérdida. ¿No es cierto? Entonces tengo que tener un documento, una denuncia policial, una denuncia judicial, una resolución de archivamiento. Tengo que tener elementos. Vamos a ponernos el caso que estaba haciendo la descarga aquí en Gamarra. Yo me dedico a vender, comprar y vender telas, y entre telas está mi camioncito, está haciendo la entrada y la salida, y en ese momento desapareció el camioncito, desapareció todo. Tengo pérdidas extraordinarias, pérdidas de mercaderías, pérdida del equipamiento. Para que eso juegue a mi favor, ¿qué necesito? Necesito adicionalmente a los documentos que acreditan los bienes que se estaban descargando, tengo que tener la denuncia policial, tengo que tener la resolución judicial, que se hayan denunciado penalmente a los posibles autores intelectuales del delito. Igual, si yo tengo problemas en la cobranza, yo giré facturas, ¿no es cierto?, en marzo, en abril, en mayo, y estoy ahora y nadie me quiere pagar, y entonces, ¿cómo voy a proteger ese gasto? Porque ya lo declaré como ingreso y no me están pagando. Entonces, yo tengo que demostrar la morosidad. Yo tengo que demostrar las dificultades financieras que tiene el deudor. ¿Cómo lo demuestro? Carta notarial, protesto del documento, inicio de la acción judicial, o que han transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la deuda. ¿Se da cuenta? Entonces, tengo que tener elementos que prueben la morosidad para que me acepten. ¿Qué estoy haciendo? Mi escudo fiscal de los gastos. Yo necesito proteger los gastos de esta manera. Igual, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo aprendo entonces a hacer, como nos preguntaba en este momento, oye Enrique, ¿cómo hacemos para tener más gastos dentro de la ley? Por ejemplo, yo atiendo a mi personal. Se celebran su cumpleaños, se celebra el aniversario de la empresa, se celebra el Día del Padre, el Día de la Madre. Entonces, porque yo quiero mantener un buen clima laboral con mi gente, y entonces hago gastos. Por lo tanto, para que ese gasto sea ganador para mí, me lo acepten, entonces yo tengo que tener los documentos que sustentes. ¿Quiénes participaron? ¿Son la gente que está en la planilla de trabajadores? Tengo un registro, tengo fotos, tengo videos de la reunión que se hizo por aniversario institucional y que la empresa ha hecho una serie de gastos. Se da cuenta que no basta tener solamente la factura o la bancarización, tiene que tener elementos adicionales para que usted proteja el gasto de su negocio. Por ejemplo, en el caso de atención a clientes, ya estamos próximo a la Navidad
y es usual pues que se haga atenciones a los clientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer gasto de representación. Entonces, ¿con quiénes nos reunimos? ¿Cuál fue el motivo de la reunión? ¿Cuál fue el fin de la reunión? ¿Se ha entregado bienes? ¿Quién recibió los obsequios? ¿Tengo un cargo de los obsequios? ¿Tengo fotos, videos, informes? ¿Qué compañía se encargó de entregar los whisky a todos los bancos? ¿A los gerentes de riesgo? ¿Se da cuenta? En todo caso he atendido a mis proveedores o a mis clientes. Gasto de representación. Para que eso me lo acepten, para que eso juegue a mi favor, yo necesito hacer la justificación. Igual, si yo voy a tener, como dice Juanco, gasto de gasolina, pues entonces la movilidad tiene que estar a nombre de la empresa, es un vehículo, es un activo de la empresa, y mi giro de negocio es entregar la mercadería puesto en el almacén del cliente. Si esto es así, entonces los gastos son deducibles. Se da cuenta todo lo que necesitamos para que yo me convierta en un protector, que yo pueda darle valor a que los gastos jueguen a mi favor. Mire, gasto de viaje, conversábamos hace un momento. Entonces no basta que yo tenga el boleto aéreo o el boleto de terrestre, no basta en los consumos de restaurantes. ¿Quién necesito? Comprobantes que sustenten y documentos de control interno. ¿Por qué viajó? ¿Cuál fue la razón del viaje? ¿O ese es un viaje de placer? Tiene que ser un viaje de negocio y tengo que demostrar qué tiempo estuvimos, quiénes fueron los acompañantes, la relación. Entonces todo eso va a jugar a mi favor para que yo me convierta en ganador. Ahora, aquí es importantísimo en la pregunta que los documentos deben tener fecha cierta. ¿Qué cosa es la fecha cierta? Que normalmente las operaciones del negocio deben tener los contratos. Si hace usted un préstamo, si usted va a hacer pago de un servicio, por ejemplo, usted contrata a una empresa para que capacite a sus vendedores, o usted entonces va a contratar a otra para que le haga un servicio de publicidad y marketing. Entonces usted requiere un contrato y ese contrato debe estar legalizado. Fíjese ahí, es necesario legalizar todos los contratos. No que este sí, este no, legalice como regla, como una herramienta. Es decir, como la pregunta fue, Enrique, ¿cómo hacemos para tener gasto deducible? Ahí está el escudo fiscal. Tú aprendes hoy como una regla, como emprendedor ganador, que todos los contratos le legalizas. El contrato de arrendamiento, el contrato de marketing, el contrato de publicidad. Esos contratos van a requerir por el movimiento de gasto que se va a generar. ¿Qué necesitas? Informes. ¿En qué consistió el servicio? Si es, por ejemplo, una capacitación de marketing, ¿a quiénes se entrenó? ¿A cuántos vendedores? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el avance del servicio? ¿Qué correos electrónicos se compartió el servicio? ¿Qué información se generó? Todos esos documentos van a jugar para que usted pueda deducir el 100% del gasto, indudablemente el gasto. Y el IGB obviamente va a ser crédito fiscal. Los gastos de representación, el IGB se considera como un gasto de representación. Oye, Enrique, ¿cómo se puede regularizar los préstamos que no legalicé? Si tú has bancarizado y todavía nadie te ha notificado, lo que tienes que buscar es al notario que ya te conoce, que tiene contigo, te conoce, para que tú le permitas, le solicites que te ayude a regularizar este contrato de préstamo y eso se convierta en deducible. Entonces quiere decir que los criterios fundamentales para que tú armes tu escudo fiscal de los gastos de tu negocio y eso juega a tu favor para que pagues nuestra filosofía, cómo pagar menos impuestos, ganar más dinero dentro de la ley. Ahí está. Tiene que haber una relación entre el gasto y la generación de los ingresos. Entonces, no, que vas a comprar las zapatillas para tus hijos, le has comprado para tu hermano su buzo Adidas, el Red Bull. No, señor, eso tiene que ver con el giro del negocio. Si eso no juega con el giro del negocio, estás fregado. Va a venir Sunay y te va a sacar el alma. ¿Por qué? Porque debe haber una relación entre el gasto y de la generación de los ingresos. Tiene que haber evidencia física de la empresa que recibió el bien o el servicio. No basta únicamente el comprobante, sino tiene que haber evidencia adicional. Quiere decir que hay una serie de criterios que debo tomar en cuenta para que los gastos jueguen a mi favor. Por ejemplo, si yo voy a hacer gastos de atención al personal, seguros, recreativos, de salud, etcétera, gastos de atención a mi personal, la ley me dice que sí, que ese gasto, todo lo que yo haga a favor de mis trabajadores es gasto deducible, siempre en cuando yo establezca como regla de juego que ese servicio, por ejemplo, ocurre que yo tengo vendedoras que son jóvenes y que tienen hijitos, tienen niños pequeños. Entonces, ocurre que yo decido poner una guardería en mi negocio para que ellas trabajen con
más prontitud, con más rapidez y con más amor, entonces yo como empresa voy a poner una guardería. Contrato una profesora, contrato alimentación para que en las 8 horas lo cuiden a sus niños pequeños. Correcto, bien chévere. ¿Ese gasto es deducible? Claro, totalmente. Yo tengo que demostrar que ese servicio lo presto a todo mi personal. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera, los gastos comienzan a jugar a mi favor. Indudablemente, los criterios más importantes para que el gasto sea deducible, para que el gasto se convierta en un escudo fiscal de tu negocio, tú tienes que demostrar que siempre que todo desembolso está vinculado con el giro del negocio, que se encuentran bancarizados y que sean pagados dentro del plazo de vencimiento. Inclusive se tienen que haber bancarizado. Ya tú sabes muy bien que si la operación en soles es de 3.500 o de $1.000, esa operación se tiene que bancarizar. No vaya a suceder que te sorprendan y te digan, ay, mírate, tengo por cobrarte 3.500 y te voy a mandar 2 facturas. Si es una sola operación, si es un solo servicio, no te puede partir la factura. ¿Correcto? Porque tiene la obligación de bancarizar. Entonces mucha gente no quiere hacer eso y busca la manera de hacer esa división, y obviamente que eso te va a afectar. No va a ser deducible, no va a estar protegido, y entonces tú tienes que optimizar los gastos para que prepares la correspondiente protección. Fíjate, y acá he preparado, acá hay algo bien chévere vinculado justamente por qué razón es importante que nosotros nos preparemos en la protección de los gastos. ¿Por qué? Rosario es contadora y dice, oye Enrique, ¿qué hago con los gastos por obsequios? ¿Qué tengo que hacer con el IGB? Qué chévere, tienes que reintegrar si es que tú no has cumplido con la gran misión del impuesto general a las ventas, que tiene que estar vinculado a una operación de venta. Fíjese lo que se viene, lo que hemos conversado. La nueva fiscalización tributaria será implacable. ¿Por qué razón? Porque ¿qué tipo de acciones van a hacer? ¿De qué manera va a fiscalizar la SUNAT? ¿Por qué necesitamos crear la protección? ¿Por qué necesitamos construir el escudo de mis rentas personales y el escudo de mi negocio? Necesito anticiparme. ¿Por qué? Porque indudablemente la administración tributaria busca generar riesgo, que las personas y los negocios declaren los tributos que realmente le corresponden. Sobre todo porque ha encontrado que hay inconsistencias en las personas que mueven finanzas y no guardan relación con lo que declaran, y en los negocios que declaran pérdida o declaran gastos que no corresponden al negocio. Gastos que no corresponden al negocio, gasto de favor o gasto de consumo personal, su gasto de alimentación, su gasto recreativo, los gastos de su familia están en su negocio. Indudablemente eso SUNAT le va a sacar el alma. Por eso es necesario que tengamos que cambiar de visión, o en todo caso tengamos que corregir las declaraciones si es que esa operación hay. ¿Qué es lo que está haciendo SUNAT? Para generar riesgo. Es decir, ¿qué cosa es un riesgo? La sensación que va a percibir el contribuyente o el emprendedor de que SUNAT lo está mirando, lo está detectando y lo va a sancionar. ¿Qué está emitiendo? ¿Qué cosa va a emitir? Cartas inductivas. ¿Qué es una carta inductiva? Que va a llegar a tu buzón electrónico o en forma física una comunicación donde te va a indicar la inconsistencia que hay en el movimiento que tienes en tus cuentas corrientes con respecto a la renta que declaras. De repente no declaras nada, no tienes ni siquiera RUC. Ahí hay un peligro. Esquela de citación. En otros casos, SUNAT va a requerir que el contribuyente o el emprendedor se apersone a las oficinas de la SUNAT y que explique de qué manera genera estas fuentes de ingresos que no guardan relación con lo que está declarando. En otros casos hará verificaciones, o en otros ya auditoría, es decir, una revisión exhaustiva al detalle de las rentas o negocios que maneja el contribuyente. Pero lo peor de lo peor es que llega a calificar también el delito tributario. Cuando el auditor tributario encuentra o detecta operaciones en las cuales hay una intención de engañar al fisco, hay fraude, hay engaño, hay simulación, hay adulteración, en ese caso ya el tema se sale del esquema. ¿Por qué? Eso se llama delito tributario. Entonces, ¿cómo y de qué manera SUNAT captura esta información? Indudablemente las fuentes de información que tiene la SUNAT, hoy tú lo tienes que conocer muy bien para que hagas tus estrategias. Por ejemplo, hay una información permanente que deje el contribuyente en su registro y recaudación. Es decir, cuando sacas tu ficha RUC, en la cual tú consignas tus datos de profesión, tus datos de actividad, tus datos de domicilio, ya tiene una información personalizada. Segundo, lo que tú declaras mes a mes como negocio, como renta personal, registro y recaudación. Pero luego están las declaraciones de terceros. Hay una serie de terceros, el notario, los proveedores, los clientes presentan declaraciones. Eso también captura SUNAT. ¿Qué más?
hay más fuentes externas como es registros públicos. Ese terrenito, ese vehículo que tú has comprado están ahí informados por registros públicos, la central de riesgo, la SBS, las entidades del sistema financiero, todo ello, toda esa información le sirve a la SUNAT para elaborar ¿qué cosa? El perfil del contribuyente emprendedor y el riesgo fiscal. A eso se agrega ¿qué cosa? Mírale grande, ese depósito que les he puesto a propósito de color verde, ITF, el impuesto a las transacciones financieras. Tú te das cuenta entonces de que SUNAT te está viendo. Es como si hubiese ingresado a tu cuarto y está mirando todo. ¿Tú te imaginas eso, Fabián? Esto es terrorífico. Amigo Adrián, amigo Fabián, esto es terrorífico. Pero esa es la realidad. Eso es lo real. Y ante esa realidad es que nosotros nos estamos preparando. SUNAT conoce todos nuestros movimientos financieros. El fisco, a través del ITF y a través de la base de datos del país, eso le permite identificar, personalizar al emprendedor, al contribuyente, de tal manera que identifica los signos exteriores que tenemos nosotros en la compra-venta de inmuebles, en la compra-venta de vehículos, en los préstamos bancarios, en la importación de bienes. Eso lo contrasta con la información que entregan terceros, con la información que entrega el notario, con la información que entrega registros públicos, con la información que entrega la Dirección General de Inmigraciones, con la información que entrega aduanas respecto a la importación. Y entonces nosotros nos preparamos. ¿Por qué? Porque se genera un riesgo inminente. Quiere decir que nosotros con esta información tenemos que no solamente ordenar las rentas que tenemos, sino que además protegernos ante esta evidencia y además también hacer nuestras operaciones con ese conocimiento, como por ejemplo, cuando SUNAT quiere saber mi capacidad de gasto-consumo los fines de semana o al cierre de mes, entonces el DAO, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, le permite. Y además la información que SUNAT levanta de los restaurantes, levanta de las clínicas, y además mi movimiento de dinero lo conoce al dedillo a través de los bancos, a través de las entidades financieras, a través del ITF. Indudablemente también cuando yo compro joyas o movimientos, y eso hace y da lugar a que SUNAT fácilmente detecte, por ejemplo, el desbalance patrimonial en el caso de las personas naturales, y eso hace que emita las famosas acciones inductivas. ¿Qué acciones inductivas debemos conocer hoy? ¿Qué acciones inductivas se van a desarrollar? ¿De qué manera lo hace SUNAT? Simplemente lo que hace con esa fuente de información que estoy compartiendo contigo, inicia un proceso de selección, identifica quiénes tienen más inconsistencia respecto de otros, entonces mapea a los emprendedores, identifica quiénes tienen un rango de inconsistencia para notificarlo y para invitarlo a que subsane o en todo caso demuestre que eso no es ganancia, que no es beneficio, que no es renta, como cuando ayer conversábamos el caso de esta persona que había decidido regalarle un departamento a su hija allá en Las Casorinas por $400,000. Indudablemente la propiedad salió a nombre de su hija. Ella tenía que demostrar luego que eso fue un anticipo de herencia, el descargo. Eso se llama el descargo, descargar que eso no es una renta. O como en el caso que nos conversaba el grupo número 3, cuando entré a su sala, me hablaron del tema, por ejemplo, de que tiene un contrato en el cual presta servicios de cobranza. La gente viene a pagar los recibos de luz, agua y teléfono, ingresa una cobranza de 800 soles, pero solamente tiene una comisión de 10 soles. Indudablemente que ese monto está ingresando a su cuenta corriente o a su cuenta de ahorros, los 800, para que luego salga de nuevo y cancele con quien tiene el convenio, pero su cachito, su ganancia es solamente 10 luquitas. Entonces SUNAT no puede decirle que su incremento patrimonial es 800, sino simplemente 10, que es la ganancia. ¿Eso es donde lo presenta? En el descargo. ¿Qué necesita? El contrato de prestación del servicio, en qué consista, el número de comprobante del recibo de servicio, de cuál, y demuestro en un Excel cuántos recibos corresponden de esos 800 para hacer el descargo. De la misma manera, entonces me tengo que preparar de qué manera SUNAT va a hacer la fiscalización. Y acá tenemos, fíjense, las diferentes inconsistencias o cartas inductivas que la SUNAT va a enviar. Por ejemplo, va a enviar respecto del número de trabajadores que tienen las empresas. Hay empresas, por ejemplo, una que presta servicio de transporte a las empresas mineras, tiene 12 camiones o camionetas y no tiene ningún trabajador en la planilla.
La SUNAT se pregunta, ¿y cómo lo hace? Una empresa declara 4 establecimientos anexos y no tiene ninguna persona en la planilla. O sea, ¿cómo funciona? Los fantasmas atienden. Eso se llama una inconsistencia por el número de personas. Entonces, SUNAT le notifica que no hay relación entre lo que está declarando y lo que está informando por número de trabajadores. Otra, por ejemplo, respecto si este negocio hace pagos a no domiciliados. Cuando una empresa paga a extranjeros, a personas no domiciliadas, debe retenerle impuesto. SUNAT entonces detecta que su compañía pagó a un no domiciliado, va a averiguar por qué razón no le ha retenido. Otra, por ejemplo, el número 3, carta inductiva de crédito fiscal por diferencias entre el registro de compras y el PDT. Es decir, lo que está registrado en el IGB como crédito fiscal no guarda relación con lo que informan los terceros o con lo que tú estás declarando. Hay un descontrol entre la contabilidad y lo que están declarando. ¿Qué es lo que hace SUNAT? Te manda una carta inductiva, te comunica la inconsistencia para que tú lo tengas que sustentar. Otra, por ejemplo, 4, carta inductiva por crédito fiscal respecto a adiciones en la declaración jurada. ¿Qué sucede? Que cuando presentan la declaración anual, los negocios tienen la obligación de ¿qué cosa? Identificar qué gastos no son deducibles, qué gastos no son aceptables. Eso origina entonces un recálculo del impuesto. Entonces, si una compañía no ha hecho ese proceso, la SUNAT que le notifica la inconsistencia, una carta inductiva. Otra, por ejemplo, otra carta inductiva, lo que van a salir a partir del 30 de septiembre, con fuerza, carta inductiva por inconsistencia en las cuentas por pagar declaradas. ¿Qué pasa? Si una empresa presenta su balance, presenta su declaración jurada y dice cuentas por pagar a WON 100.000 soles, y luego se ve el balance de WON, dice cuentas por cobrar, no debe nada. ¿A quién le va a creer la SUNAT? Se supone que en condiciones ideales, si la empresa A declara en cuentas por cobrar 100, la empresa B debe declarar en cuentas por pagar 100. Deben conciliar, deben coincidir. Pero cuando hay inconsistencia, SUNAT te va a notificar. ¿Cómo se llama eso? Carta inductiva por inconsistencia de las cuentas por pagar declaradas. Igual, carta inductiva por comprobantes de compras anotados por varios contribuyentes. Ahí vienen las famosas facturas de favor, las comprobantes falsos, la compra de factura. SUNAT pues lo tiene hoy día pues en tiempo real, tiene tecnología, tiene herramientas, identifica esa factura que está en varios negocios. Número 6, carta inductiva por comprobante de compra anotados por varios contribuyentes. Esos que han comprado factura, olvídense que ya deben comprarse. Yo sé que ustedes no están acá, pero comuníquenle a la gente que ustedes conocen. Oye, ¿has comprado factura? Dile, cómprate tu polo rayado y ponte un número, porque vas a dormir con Antauro y Abimael en el medio, antes que se muera Abimael, porque está grave, está enfermo. Entonces, antes que muera, va a dormir ahí. ¿Por qué va a dormir? Porque compraba facturas. SUNAT lo detectó, ahí está las cartas, te estoy anticipando lo que se viene. Esta información es para ti, para que manejes, para que administres, para que comuniques a la red, a la gente que está en tu red de negocio, que tú sabes que mucha gente se ha dedicado a este negocio de comprar facturas. Yo sé que tú no lo haces, pero muchas veces te han tentado al pecado, o no. Canto de sirena, oye, baja el IGB, acá tengo factura. Entonces, esa gente que compre su polo, que compre toda su ropa indumentaria y ponga el número, su polo rayado. 7, carta inductiva, ojo, por incremento patrimonial no justificado. Ubícate en el tema, estamos ahí, no te salgas del tema. Carta inductiva por incremento patrimonial no justificado, Moisés, entra ahí, aprende, observa. Entonces, cuando hay una inconsistencia entre los signos exteriores con respecto al movimiento financiero de esta persona, le va a llegar esa carta inductiva por llamado desbalance patrimonial. Número 8, carta inductiva por detracciones del IGB. Hay operaciones que están sujetas a esta detracción del IGB y no lo estás haciendo o no lo están haciendo. SUNAT ya lo detectó, ya lo mapeó y le va a mandar esta carta inductiva. Carta inductiva por ingresos basados en la información del POS. Mucho cuidado. Si ustedes tienen negocios en los cuales han puesto POS, mucho cuidado. Tiene que guardar relación la información que mueve el POS con la información que declara. Mucha gente que tiene negocios en el RUS pone 2, 3 POS y solamente declara un POS y está con los 5, pero al sumar los 3 POS ya está en 15, en 20. Olvídate, ya la información no tiene SUNAT. A muchos ya le cayó SUNAT, pero lo que se viene a partir del 30 de septiembre, esto es terrorífico. Por eso es que nosotros tenemos que anticiparnos a estas acciones de fiscalización que la SUNAT va a aplicar. Así le manda la carta, ahí está el logo de la SUNAT y le dice, oye, hay inconsistencia entre la venta que tú estás declarando y la venta que me están informando terceros.
Hay inconsistencia en las cuentas por pagar y en las cuentas por cobrar. Se supone que si yo pongo en el balance de la empresa cuentas por pagar 100.000, en la empresa B tiene que decir cuentas por cobrar 100.000, tiene que coincidir. Pero si hay inconsistencia y SUNAT tiene la data de todos los emprendedores, de todos los clientes que presentan declaración jurada, en el acto está la inconsistencia. Y ahí está la comunicación, el modelo de carta que va a salir, en la cual te informan y te detectan la inconsistencia que hay. Entonces, esa fiscalización agresiva es la que se inicia. ¿Por qué razón? Porque SUNAT tiene la facultad de recabar información. Indudablemente que este procedimiento de fiscalización se puede hacer bajo 3 maneras. Ahí dice clase de fiscalización. Ojo, que entonces tengo que darle valor a esto. Hay una fiscalización definitiva, hay una fiscalización parcial y hay una fiscalización electrónica. La fiscalización definitiva y la fiscalización parcial normalmente son fiscalizaciones que tienen que ver con el IGB y con la renta, con las personas naturales, y que tienen que ver, una definitiva tiene un plazo de duración hasta 12 meses, una parcial hasta 6 meses. En cambio, la parcial electrónica, esa fiscalización dura 20 días. Todo es en la red. Te notifican virtualmente y la revisión se hace directamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se inicia una fiscalización? ¿Cómo se inicia? Observa ahí. Primero, te notifican una carta. Por eso yo les pido que ustedes revisen su buzón electrónico por lo menos semanalmente. Ustedes que tienen RUC, que tienen negocios, tienen que revisar. Ya lo aprendimos en la sesión anterior, pero a partir de hoy queda como regla. Así, tú como emprendedor revisa tu buzón electrónico para que te enteres qué te están comunicando y tengas el tiempo. Normalmente, cuando SUNAT te comunica, tú tienes un plazo de 20 días hábiles para subsanar, para corregir. Mucha gente no revisa y se entera cuando ya pasó el tren hace 10 horas, hace 20 días, hace 40 días. ¿Correcto? Entonces hay que revisar el buzón electrónico para enterarme de la carta. Luego vienen los requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? Requerirte información, exhibir los libros de contabilidad, las facturas de compra, las facturas de venta. Y luego, conforme tú vas presentando, SUNAT elabora actas, acta de recepción, acta de conformidad. Pero luego te comunica los resultados. Resultado del requerimiento, te comunica su observación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tú, a partir de hoy, de este conocimiento, tú tienes que estar totalmente informado de cualquier fiscalización que se inicie en tu negocio o en tu renta personal. Nunca delegues esto. Es decir, delega la parte técnica, pero el control de cómo está avanzando la fiscalización lo tienes que hacer tú desde el momento que llegó la carta. No esperes que te notifiquen las deudas para recién tomar acción. Hoy vas a tomar acción desde que llegó la carta. A partir de hoy vas a conversar con tu área de contabilidad o quien te preste el servicio para indicarle que a partir de hoy te comunican en el acto toda comunicación de la SUNAT para que tú manejes el proceso y te ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta en el proceso que hay un resultado que te van a comunicar. Te van a decir por qué ese gasto no es deducible. Vamos a poner que tú has hecho viajes de negocio, has hecho un viaje, te has ido a China a ver la feria en China y SUNAT te está observando el gasto y tú dices, pero si yo he viajado por el negocio. Entonces haces el descargo, demuestras los documentos, acreditas que tú tienes una representación internacional allá y demuestras que ese gasto es 100% deducible. ¿Por qué? Porque una vez que te comunica la observación, el resultado, tú tienes derecho a hacer el descargo y luego se cierra. Y una vez que se cierra, ahí se calcula la deuda tributaria. Entonces nosotros tenemos que estar preparados ante una eventual intervención. Sé que de toda la audiencia solamente un 20% ha sido fiscalizado. Es decir, hay un 80% que todavía no ha tenido esta experiencia. Pero hoy, en mérito y en razón de que el Estado no tiene recursos, inicia pues esta implacable fiscalización tributaria que puede ser en forma parcial o en forma definitiva. ¿En qué se diferencia? La definitiva, que una vez que te revise ese periodo, ahí se cierra, nunca más te toca ese periodo. Si así te revisan el año 17 y se cierra, ahí queda por siempre. Pero en cambio, cuando la fiscalización es parcial, significa entonces que esa queda pendiente a que te revisen en el futuro. Entonces, es esa la forma como SUNAT hace la fiscalización. Ojo, y esa fiscalización uno tiene que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener el control. Tienes que saber cómo está avanzando, qué te está pidiendo, qué se está presentando. Vamos a poner el caso que SUNAT hace una intervención de tus inventarios
y una vez que revisa los inventarios, te encuentra que en ese inventario hay diferencias, hay faltantes o hay sobrantes. Tú tienes un negocio de librería, tú tienes un negocio de abarrotes, tú tienes un negocio de compra-venta de productos farmacéuticos, tú tienes un negocio de venta de equipos y accesorios de cómputo y SUNAT te toma un inventario, escoge un producto, 2 o 3, toma el inventario y detecta que hay faltantes o hay sobrantes. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que tú tienes el derecho de hacer el descargo, de demostrar, por ejemplo, puede hacer caso que tú tienes un negocio y tú vendes en consignación. Tú le entregas a otro negocio para que también lo exhiba y lo venda. Cuando ellos lo venden, te pasan la factura y tú también facturas. En ese caso, puede darse el caso que tú, los comprobantes que te pongan como faltante están en otro almacén, están en otro cliente porque estás dando en consignación. ¿Qué necesitas presentar? Necesitas presentar, ¿qué cosa? El libro de consignaciones para que tú demuestres dónde están esas operaciones, de tal manera que eso se permita. Ahora, ¿qué tiempo tienes para hacer el descargo? En todo, si es un grifo, si es cualquier tipo de negocio va a ser fiscalizado, siempre vas a tener un plazo para exhibir o presentar. Pero si tú no estás encima del caballo, nunca te vas a enterar. Tú tienes que a partir de hoy tomar conocimiento. ¿Para qué? Para que tú hagas la estrategia ante esa implacable fiscalización y no pagar más impuestos. Entonces, el contribuyente, el emprendedor hoy día tiene que manejar indudablemente todo el conocer el proceso. Por ejemplo, en este caso, en la cual SUNAT te comunica, te dice, oye, hemos hecho el inventario y hemos detectado que hay faltantes y hay sobrantes. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que suceder? Tú tienes que demostrar en el libro de consignación que los bienes que aparecen como faltantes están en otro almacén, están en otro cliente porque tú tienes este tipo de operación. O puedes darse el caso que ese producto que está como faltante es, ¿qué cosa? Es merma, desmedro. Se malogró el producto y tienes un acta en la cual tú destruiste ese producto porque era de consumo masivo y entonces no funciona. En ese caso, tienes que efectuar justamente tu estrategia. Tu estrategia tiene que ver con cómo haces la sustentación de las operaciones, de qué manera tú identificas los gastos deducibles, de qué manera vas a utilizar apropiadamente el régimen tributario, RUS, RED, MIPE o general, de qué manera estás usando los incentivos tributarios, porque es la única manera de la que tú vas a poder sustentar apropiadamente las observaciones que la SUNAT va a aplicar. Indudablemente que acá hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero se da cuenta usted que lo más importante, lo más chévere es que nosotros podamos conocer todo el proceso de cómo se hace, mire, este proceso de selección de información. Entonces yo tengo que ubicarme hoy en ese escenario. Fíjate, SUNAT me hace la fiscalización a través de la red, levanta información, hace cruces informáticos, hace acciones de control porque toma en cuenta la base de datos nacionales. Observa que la base de datos que maneja la SUNAT es muy potente. Tiene las fuentes tradicionales, las declaraciones que tú presentas, tus facturas electrónicas, tus libros electrónicos, tu guía electrónica, tu notificación electrónica. Todo eso hace que SUNAT hoy puede en tiempo real identificar de manera directa la información del contribuyente o las diferencias que hay con lo que está declarando. Y eso da lugar a ¿qué cosa? A que la SUNAT notifique en tiempo real y yo tenga entonces una serie de riesgos plenamente identificables. ¿Qué quiere decir entonces? Que debo primero llevar un control de mis libros y registros contables, tanto físicos como electrónicos. Los comprobantes de pago de compras y de ventas, tengo que tener el control. Tengo que tener también el control de todas mis declaraciones pago de impuestos. Tengo que efectuar el análisis, tengo que tener información de los estados financieros, la información patrimonial. Tengo que tener la información, los antecedentes de la empresa, de fiscalizaciones anteriores, toda esa documentación. Por ejemplo, si tú fuiste fiscalizado en el pasado, esa información te es útil. De tal manera que aun cuando la fiscalización pueda ser electrónica, como lo va a hacer también, tú tengas todos los elementos para hacer la justificación y hacer la apropiación. Ahora, aquí hay unos tips que yo quiero compartir. Aquí estaba en esta parte relacionado a lo que SUNAT está revisando en el tema de negocios. En el tema de negocios, en términos concretos, en términos prácticos, ¿qué está revisando? La factura de consumo, las facturas falsas, las facturas de favor o la duplicación de facturas. Lamentablemente en muchos negocios
esto ha sido práctica comercial porque no había control. Hoy con la tecnología SUNAT puede identificar facturas de consumo personal. Inclusive te llama por teléfono. Si tú usas el RUC y haces una compra que no corresponde al giro, te llaman por teléfono. Oye, te dicen, oye, ¿por qué usted está comprando bien o servicio que no corresponde? Usted está declarando como negocio, por ejemplo, vamos a ponerle, usted vende una empresa textil, por ejemplo, y está comprando zapatillas. ¿Cómo es eso? Ojo, facturas falsas, facturas de favor o duplicadas o clonadas. Toda esa información SUNAT lo está notificando para que en tiempo real el contribuyente tenga que notificar. ¿Por qué se cierran los negocios? El 80% de las MIPES fracasa antes de los 5 años y el 90% no llega a los 10 años. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el talón de Aquiles de todos los emprendedores? Justamente la falta de conocimiento de cómo funcionan las reglas de juego de los impuestos y de las finanzas se convierte en el peor obstáculo para que muchos emprendedores el día de hoy estén en el valle de la muerte. Soy Enrique Saavedra, experto en impuestos, con más de 35 años de experiencia, entregando las mejores estrategias a todos los emprendedores. Permíteme, a partir de este momento, invitarte a un taller de entrenamiento exclusivamente para emprendedores como tú. Yo voy a entregarte el mejor conocimiento, una transferencia de las estrategias ganadoras para que tú en el acto lo apliques y lo repliques en tu modelo de negocio. Sea cual fuere tu modelo de negocio, yo voy a estar contigo en vivo, respondiendo a todas tus preguntas, todas tus inquietudes y solucionando esos temas que a ti te agobian a lo largo de estos años. Ha llegado la gran oportunidad. Por primera vez en nuestro país voy a entregárselo a cada uno de ustedes totalmente gratuito en este poderoso taller. Voy a compartir contigo lo que la SUNAT y los bancos jamás te van a enseñar. Voy a entregártelo a ti en este taller único. Así que vamos, toma acción en este momento. Dale clic al enlace que aparece aquí y ingresa a este taller súper poderoso.